Hola, qué gusto tenerte de vuelta en Mentes Divergentes, en nuestro nuevo capítulo ¿Cómo aprende una mente divergente? Un rincón de nuestro podcast, y si la estupidez fuera mi superpoder, hoy quiero pedirte que te imagines que vas a una tienda de tecnología y compras una computadora de última generación. Es una máquina increíble, rápida, costosa. Llegas a tu casa, la desempacas con emoción y decides instalarle un programa de edición que todo el mundo está usando en una oficina. Metes el disco o descargas el archivo. Le vas a dar clic en instalar. Y de pronto, la pantalla se pone negra, aparece un letrero enorme de error que dice archivo no disponible o archivo no compatible. Lo intentas 1, 2, 3 veces. Te empiezas a frustrar. Piensas, me estafaron. Esta computadora no sirve. Está rota. Es defectuosa. Pero justo en ese momento llega un técnico, mira de reojo la máquina y te dice con una sonrisa, oye, la computadora no está rota. Es una Mac brillante. Lo que pasa es que estás intentando instalarle un programa diseñado exclusivamente para Windows. La máquina funciona perfecto, pero su sistema operativo procesa la información de una forma totalmente distinta. Esta metáfora, que se utiliza muchísimo en el mundo, no sé si se escuchó como mundo o mundo, pero bueno, en el mundo de la neurodivergencia, ilustra a la perfección el gran drama educativo y laboral de nuestro siglo. Durante décadas, el sistema escolar y la sociedad han diseñado un único programa de aprendizaje. Una sola forma de enseñar que asume que todos los cerebros corren bajo el mismo sistema operativo neurotípico. Y cuando un niño, un adolescente o un adulto autista no logra procesar la información de esa manera tradicional, el diagnóstico del entorno suele ser cruel y apresurado. No pone atención. Tiene problemas de aprendizaje, es lento o, en el peor de los casos, no tiene capacidad. Hoy vamos a romper ese mito desde la ciencia. Vamos a entender que las mentes divergentes no tienen un déficit de inteligencia. Lo que tienen es un sistema operativo diferente. Y hoy vamos a descubrir cómo hackear el entorno para que esa mente pueda encender todo su potencial. La ciencia del aprendizaje divergente. Monotropismo y pensamiento visual. Ese de monotropismo está difícil, parece trabalenguas. Para entender cómo aprende un cerebro autista, tenemos que viajar a la raíz. ¿Ya estás viajando? Bueno, ok. A la raíz de su procesamiento cognitivo. La psicología cognitiva actual y las investigaciones en neuropsicología nos hablan de dos conceptos fundamentales que explican esta diferencia. Ahí vamos con la palabra complicada. El monotropismo y el procesamiento bottom-up. Soy malísima en inglés. No sé si se diga así, pero es bottom-up o de abajo hacia arriba. Ahí ustedes sabrán cómo se dice. Y si no, pues ya se los dije en español. Vamos con el primero. Los investigadores Dinah Murray y Lawson desarrollaron la teoría del monotropismo. ¡Ay, esa palabra! Los cerebros neurotípicos suelen ser politrópicos. Tienen la capacidad de distribuir su atención en múltiples canales al mismo tiempo. Pueden escuchar Pueden escuchar al maestro ignorar el ruido del ventilador
tomar notas y pensar en lo que van a comer más tarde. Todo a la vez. El cerebro autista, en cambio, tiende a ser monotrópico. Esto significa que concentra una enorme cantidad de energía atencional en un solo canal, en un solo tema o en un solo estímulo. No es que no ponga atención, es que su atención es como un rayo láser ultrapotente. Y si el láser está encendido en su propio pensamiento o en un detalle de la habitación, apaga por completo los demás canales sensoriales. Intenta que un cerebro monotrópico aprenda mientras lo bombardeas con estímulos. Es como pedirle a alguien que lea un libro de filosofía en medio de un concierto de rock. El segundo concepto es el procesamiento bottom-up. El cerebro común suele aprender de forma top-down, de arriba hacia abajo. Ve al concepto general, luego rellenas los detalles. Pero el cerebro autista hace lo contrario. Procesa de abajo hacia arriba. Necesita recolectar primero cada pequeño detalle, cada pieza del rompecabezas, entender el porqué de cada componente, para entonces poder construir el concepto general. Si un maestro le dice a un alumno autista, haz esto porque yo lo digo, el cerebro divergente se bloquea. Necesita lógica, coherencia y contexto para procesar la información. Además, la célebre científica autista, Temple Grandin, demostró en sus investigaciones que una gran mayoría de personas en el espectro son pensadores visuales. Ellos no piensan en palabras, piensan en imágenes. Grandin explica que cuando alguien le dice la palabra perro, en su mente no aparecerá la definición de diccionario ni las letras P-E-R-R-O. En su cabeza corre una película de alta definición con imágenes secuenciales de cada perro que ha conocido en su vida. Si la enseñanza en las aulas o en las capacitaciones laborales es puramente verbal, abstracta y carece de apoyo visuales, el cerebro autista se queda sin combustible para proceder o para procesar. Ahora vamos a hablar de los retratos de aprendizaje de las aulas escolares al mundo adulto. Llevemos estos conceptos científicos a las historias reales, ahí donde el manual tradicional falla y la incomprensión lastima. Pensemos en Leo, un niño de 8 años en su clase de matemáticas. La maestra está explicando las fracciones utilizando manzanas dibujadas en el pizarrón. De repente, la maestra nota que Leo está completamente distraído mirando fijamente a la esquina de su banca, donde hay una pequeña fisura en la madera. La maestra suspira y dice: Leo, pon atención, deja de estar en la luna, así nunca vas a aprender. Lo que la maestra no sabe es que el rayo láser de la atención de Leo se quedó atrapado en el patrón geográfico de la fisura. El cerebro monotrópico de Leo no está vacío, está hiperconcentrado. Además, las fracciones explicadas de forma abstracta en el pizarrón no hacen clic con su pensamiento visual. Si esa maestra cambiara la estrategia, se acercara a Leo y le diera bloques de plástico reales que él pudiera tocar, agrupar y ver en 3 dimensiones, el cerebro de Leo se encendería de inmediato. Leo no tiene un problema con las matemáticas, tiene un problema con la forma en la que se las proyectan en su pantalla mental. Avancemos un poco más hacia la adolescencia. Conozcan a Valentina, una niña más bien, ya es una chica de 14 años.
Valentina es capaz de memorizar textos enteros sobre la historia del antiguo Egipto. Puede decirte los nombres de las dinastías, las técnicas de momificación y el significado de los jeroglíficos con un detalle asombroso. Sin embargo, cuando el profesor de literatura le pide que escriba un ensayo libre sobre el amor y la amistad, Valentina se queda con la hoja en blanco, entra en crisis de ansiedad y termina llorando en el baño. El reporte escolar diría: falta de madurez y resistencia a seguir instrucciones. Pero la ciencia nos cuenta otra cosa. Valentina, al tener un procesamiento de abajo hacia arriba, necesita instrucciones claras, pasos lógicos y rúbricas precisas. La frase "un ensayo libre" es un concepto abstracto y gigante que paraliza su corteza prefrontal. Ella no sabe por dónde empezar, porque el concepto no tiene bordes. Si el profesor le dijera: Valentina, escribe un texto de 3 párrafos. En el primero, describe que es para ti un amigo. En el segundo, pon un ejemplo de la mitología egipcia. Y en el tercero, da una conclusión. Valentina redactaría un ensayo brillante en cuestión de minutos. Ella no carece de creatividad, carece de estructura. Y ahí vamos un poco con las instrucciones. ¿Cómo das la instrucción de cómo hacer las cosas? Y en el mundo adulto, Carlos, a sus 28 años, acaba de entrar a trabajar en una empresa de logística. En su primer día, su supervisor lo sienta en un cubículo ruidoso cerca de la fotocopiadora y el pasillo principal, y le da un manual de 200 páginas. No puedo con esto, o sea, de imaginarlo me da algo. Para que lo lea mientras la gente pasa y platica a su alrededor. Al final del día, el supervisor nota que Carlos apenas avanzó unas páginas y se ve exhausto. Con la mirada perdida, el supervisor piensa: este chico no tiene iniciativa. Se distrae con nada. No manchen, o sea, de verdad se me vienen un buen de imágenes del lugar donde trabajo. Y no desde el juicio, sino que a veces no entendemos, no sabemos y cómo nos adaptamos al mundo, a la realidad o a todas las cabezas. Bueno, la realidad es que el sistema sensorial y el cerebro monotrópico de Carlos están haciendo un esfuerzo titánico por filtrar el ruido de la fotocopiadora y las conversaciones. Toda su energía cognitiva se está gastando en el bloquear el entorno. Es que me pasa, o sea, se los juro que me pasa. Bueno, por lo que no le queda presupuesto mental para procesar la lectura. Si a Carlos le permitieran usar auriculares con cancelación de ruido, o si le dieran las instrucciones en un formato de video o diagramas de flujos concretos, Carlos aprendería el proceso de la empresa más rápido que cualquiera. El entorno ruidoso apagó su sistema del aprendizaje. Y ahora vamos a ver el hackeo educativo. Herramientas para encender el potencial. La gran pregunta nos deja esto a los padres, maestros y líderes de equipos. Es cómo creamos un entorno donde una mente divergente puede aprender y florecer. No se trata de bajar el nivel de exigencia ni de compadecerlos. Se trata de cambiar el canal de transmisión. Se trata de ajustar el software. Aquí tienes las herramientas prácticas basadas en la evidencia científica para revolucionar la forma de enseñar a una mente divergente. Haz la información sumamente visual y concreta. Si vas a explicar
un concepto, acompáñalo siempre de un mapa mental, un diagrama de flujo, una lista de verificación o un ejemplo físico. Los apoyos visuales reducen drásticamente la ansiedad cognitiva y le permiten al pensador visual organizar la información en su cabeza. En lugar de dar una lista larga de instrucciones verbales que se evaporan en el aire, escríbelas en puntos claros. Paso 1, paso 2, paso 3. Aprovecha el efecto gancho de sus intereses especiales. El autismo, los intereses profundos, de lo que hablaremos a detalle en el próximo episodio, son la puerta trasera del cerebro. Si a un niño le fascinan los dinosaurios, no intentes separarlo de ellos para que aprenda a leer. Usa los dinosaurios para enseñarle a leer. Haz que sume garras de tiranosaurio, que redacte historias sobre el periodo Jurásico, que estudie la geografía de la Tierra en esa época. El interés especial activa los circuitos de dopamina en el cerebro autista, rompiendo el monotropismo y abriendo de par en par los canales de aprendizaje. Reduce la carga sensorial antes de exigir rendimiento. Un cerebro abrumador o abrumado por estímulos no puede retener información. Si necesitas que tu hijo estudie para un examen o que tu alumno complete una tarea, asegúrate de que el espacio esté libre de ruidos estridentes, luces parpadeantes o distractores visuales excesivos. Permíteles usar herramientas de autorregulación mientras aprenden. Un cojín con peso, una pelota antiestrés en las manos o audífonos. El movimiento y la comodidad sensorial no distraen al estudiante autista. Al contrario, estabiliza su sistema nervioso para que pueda concentrarse. Evita la ambigüedad, contexto y propósito. Explícales siempre el para qué de las cosas. El cerebro autista rechaza de forma natural las tareas que perciben como arbitrarias. Qué difíciles palabras. Y yo, con mi dislexia, ¿no? ¿Por qué no? O sin sentido, debido a su procesamiento lógico. Si entienden el propósito de la actividad y ven la estructura completa del proceso, su motivación intrínseca aumenta. Dile exactamente qué esperas de él o ella, sin metáforas confusas, dobles sentidos o indirectas. La claridad es el mayor acto de amor cognitivo que puedes tener con una mente divergente. El valor de las mentes que piensan diferente. Para cerrar este episodio, quiero que nos alejemos un momento de las metodologías pedagógicas y pensamientos en la historia de la humanidad. ¿Te has puesto a pensar qué habría sido de nuestro mundo si hubiéramos obligado a todos los grandes genios a aprender de la misma manera? Si observamos la historia de personajes como Albert Einstein, Nikola Tesla o la propia Temple Grandin, descubrimos mentes que sufrieron muchísimo en los sistemas escolares tradicionales. Mentes que fueron catalogadas como rebeldes, distraídas o incapaces. Pero no eran incapaces, simplemente estaban construyendo los cimientos de la ciencia, la tecnología y el arte desde un sistema operativo que sus maestros no sabían leer. Cuando forzamos a una persona autista a aprender utilizando únicamente las reglas neurotípicas, estamos cometiendo la injusticia de juzgar a un pez por su habilidad para trepar un árbol.
y lo único que logramos es destrozar su autoestima, convencerlos de que son tontos o mensos y privar al mundo de sus maravillosas formas de ver la realidad. Es como decirle a un carro que ya no camine. Más bien no decirle, sino como apagar el motor o descomponer el motor y decirle, o ya lograr que ya no camine. Modificar la forma en que enseñamos no es un favor que les hacemos por lástima. Es el reconocimiento legítimo de que la diversidad humana también reside en la forma en que descubrimos el mundo. Abramos las aulas, transformemos los espacios de trabajo y empecemos a celebrar que existen mentes que corren por canales diferentes, porque muchas veces son esas mismas mentes las que terminan enseñándonos las lecciones más hermosas sobre la vida. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mentes Divergentes. Recuerda, siempre, las diferencias no necesitan permiso para existir. Solo necesitan un mundo dispuesto a comprenderlas. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde entraremos de lleno a un tema fascinante y lleno de pasión: el poder de los intereses especiales. Un abrazo gigante. Que tengas una grabación espectacular y descansa.